Buen día, chicos. Vamos a continuar con nuestro estudio de los compuestos orgánicos. La vez pasada nos quedamos hasta el grupo carbonilo. ¿Ok? En esta ocasión vamos a revisar el que nos hace falta, que son las aminas. ¿Ok? Y pues a ver algunas propiedades específicas, ¿no?, de los compuestos para saber si serán, más bien qué tan estables o no estarán presentes. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí a las aminas, ¿okay?, que se trata de compuestos con nitrógeno. No se vayan a confundir con las amidas que vimos en el video anterior, ¿no? Las amidas tienen la presencia del grupo carbonilo. Las aminas no. Simplemente se trata de nitrógenos solitos que están ya sea sustituidos o pegados a alguna cadena de carbonos, etc. ¿Okay? Tienen estructura piramidal, así como en los carbonilos, digo, en los éteres y sulfuros, que eran similares al agua. Las aminas serán similares al amoníaco. ¿Sí? El nitrógeno formará tres enlaces simples a través de una hibridación sp3. ¿Okay? El par solitario, recuerden que el amoníaco en su estructura de Lewis tiene un par de electrones libres, va a estar utilizando un orbital sp3 de los híbridos que se formaron. ¿Sí? Y este es el responsable del comportamiento básico de estos compuestos. ¿Okay? Ya en la siguiente unidad estaremos revisando parte de la reactividad. ¿Okay? Y vamos a enfocarnos un poquito en esto. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, tenemos una figura de diferentes aminas. ¿Okay? Bueno, de una amina más bien, ¿sí?, en donde es un radical unido a un NH2. Esto es, vamos a ver que también las aminas, así como los alcoholes y algunos carbonos, se pueden clasificar como primarias, secundarias, terciarias, etc. Esta es una amina primaria, ¿sí?, porque está sustituido por un solo grupo. ¿Sí? Bueno, entonces vean que tiene una estructura similar al amoníaco. ¿Sí? Tenemos un par de electrones libres ahí presentes. ¿Sí? Bueno, lo que les mencionaba pueden ser primarias, secundarias o terciarias dependiendo el número de sustituyentes pegados al nitrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un radical solamente unido al NH2, o bueno, al nitrógeno, ¿sí?, tendremos una amina primaria. Ejemplo, y bueno, y aquí vamos viendo la parte de nomenclatura, metilamina. ¿Okay? Muy bien. Una amina secundaria son dos grupos unidos a nitrógeno. Ejemplo, dimetilamina. ¿Okay? Y en la amina terciaria son tres grupos los que están unidos. ¿Okay? Entonces será, ejemplo sencillo de la trimetilamina. ¿Ok? Pues bien que es relativamente sencillo, al menos si únicamente están sustituidos los nitrógenos. ¿Sí? Ya veremos ahí si el grupo de nitrógeno está unido dentro de ahí, entre la cadena de carbonos. Ya veremos ahí los casos particulares. ¿Sí? Bueno, entonces, las aminas pueden nombrarse como si fueran alquilaminas. Por ejemplo, me voy a regresar. ¿Sí? Metilamina, dimetilamina, trimetilamina. O también reciben el nombre de alcanoamina. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, puede ser, en vez de metilamina, puede ser con el nombre del alcano, metanamina. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres es correcto, ya sea que partamos del nombre del alcano o del nombre del alquilo. ¿Okay? Cualquiera de los dos es correcto. Por ejemplo, aquí será la etilamina o etanamina. Yo lo conozco más por este nombre, por el alquilo, pero cualquiera de los dos es correcto. ¿Okay? Esto es un cíclico, ¿okay? Ciclopentilamina. ¿Okay? Y acá, bueno, aquí es donde nos encontramos, que pues está entre la cadena de carbonos, entonces hay que
colocar el sustituyente, el localizador, el número. Y recuerden, tenemos esta nomenclatura, la que yo uso y la que no me gusta. ¿Sí? Entonces, esto yo lo llamaría como 2-pentilamina. ¿Sí? ¿Okay? Aquí el 2 pues está indicando la posición del nitrógeno. ¿Okay? 2-pentilamina o pent-2-ilamina. Ya sea como ustedes se acomoden. ¿Okay? O pentandosamina. ¿Okay? Cualquiera de estos nombres es correcto para este compuesto. ¿Okay? Ahora, bueno, ya lo mencioné anteriormente, pues si el radical está repetido varias veces, pues será algunos prefijos di, tri, etc. Por ejemplo, aquí la trimetilamina. ¿Sí? Y si los radicales son diferentes, pues como ya sabemos, de manera alfabética. ¿Sí? Por ejemplo, será, si tengo aquí un metil, etil y propil, pues ¿cuál va primero? Sería este por ser la E, luego la M, y luego la P. ¿Sí? Será etil, metil, propil, amina. ¿Okay? Vamos a ver este es el radical isopropil. ¿Okay? Tal vez está un poquito raro como está dibujado. Recuerden que el radical isopropilo es este, que es CH3, aquí es CH y aquí el libre. ¿Okay? Es el radical isopropil. O su forma de esqueleto, pues así. ¿No? ¿Okay? Radical isopropil, metil, amina. ¿Okay? Ahora, si los sustituyentes que están unidos directamente al nitrógeno, pues, bueno, si tenemos ese caso, el localizador será el número, bueno, más bien la letra N. ¿Okay? Y si en la molécula hay dos grupos amino sustituidos, uno de ellos tendrá que ser N y el otro tendrá que ser N'. ¿Okay? Por ejemplo, acá. Tenemos la cadena de carbonos, aquí son 5 y acá son 2 metilos, ¿ok? Entonces vamos a tener que se trata de NN-dimetil pentanamina, ¿ok? Ahora, ¿cuándo es que utilizamos esta nomenclatura y por qué no la anterior? Porque bien podríamos nombrarlo como, y aquí son 5, entonces esto sería un pentil, ¿no? Pentil. ¿No? Bueno, podríamos nombrarlo fácilmente como dimetil pentilamina. ¿Sí? Bueno, esta nomenclatura con los localizadores N y N' será si nosotros utilizamos la nomenclatura de alcano, ¿no? En donde el nitrógeno lo consideramos como que está en la cadena de carbonos. ¿Ok? En este caso específico. ¿Ok? Entonces aquí, por eso es NN-dimetil pentilamina, N-pentanamina. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo dos aminas? Aquí no me puedo salvar. ¿Sí? Aquí sí tendré que utilizar estos localizadores. ¿Sí? Y aquí no me importa cuál sea el solito y el prima. ¿Sí? Puede ser este la N y puede ser este la N' o al revés. ¿Sí? El caso es que yo voy a tener aquí N' dimetil. ¿Ok? ¿Y cuál es la cadena de carbono? Son 5. NN-dimetil 1,5 pentano diamina. ¿Ok? NN-dimetil 1,5 pentano diamina, porque hay dos aminas presentes. Analizo con cuidado. Pueden ponerle pausa al video para que lo puedan verificar. ¿Ok? Bueno, y aquí no hay más que decir acerca de la nomenclatura. ¿Sí? Vamos a ver algo acerca de sus propiedades. Sus puntos de fusión y ebullición son menores a los que fueran, por ejemplo, alcoholes
estructuras similares. La baja electronegatividad del nitrógeno, si la comparamos con el oxígeno, si bien también va a haber puentes de hidrógeno, serán más débiles, ¿no? Porque el nitrógeno no es tan electronegativo como el oxígeno. ¿Okay? Y las aminas hasta con 6 átomos de carbono son solubles en agua, ya a partir del séptimo ya no. Y las aminas primarias tendrán puntos de ebullición cada vez más altos con respecto a las secundarias y a su vez con respecto a las terciarias. Y esto es debido a un efecto que se llama el impedimento estérico, que veremos en la próxima unidad. Y mientras aumenta esta cadena de carbonos, también aumentará el carácter básico de estas. Recuerden que habíamos dicho que las aminas son generalmente básicas. ¿Okay? Entonces, mientras más carbonos tengan, será una mayor basicidad. ¿Okay? Debido al efecto inductivo que les mencioné anteriormente y el efecto estérico que les acabo de mencionar, ¿okay? Que veremos en la próxima unidad. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos ahí al etanol, ¿sí? Con el punto de ebullición de 78 grados, y tenemos a la etilamina. ¿Sí? Vean que lo único que cambia es nitrógeno por oxígeno, pero pues las aminas tienen puntos de ebullición un poco más bajos. ¿Sí? Y aquí tengo las aminas sustituidas, entonces mientras más sustituidas estén, disminuye el punto de ebullición. ¿Sí? Propilamina, N-metilamina, N-metiletilamina o trimetilamina. ¿Sí? Muy bien. Algunos ejemplos. Bueno, tengo ahí a, este compuesto, esta cadena de, son 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Bueno, tenemos aquí los sustituyentes que están en las posiciones 1 y 2, es decir, 1 y 2. ¿Okay? Es 1,2 dimetil butilamina. ¿Okay? 1,2 dimetil butilamina o butanamina, ¿no? Dependiendo la nomenclatura que ocupemos, la de radicales alquilo o la de alcano, cualquiera de los dos. 1,2 dimetil butilamina o 1,2 dimetil butanamina. ¿Okay? Acá, pues, ciclopentilamina, aquí no hay mucho que decir. Y bueno, veamos aquí unos ejemplos un poco más complicados, en donde tengo anillos y este anillo es un doble enlace, o acá en este caso tengo un benceno. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo nombrarlos. Veo que el anillo del compuesto de la izquierda no es aromático. Bueno, ya veremos un poco más adelante cuándo será o no será aromático. Pero bueno, el caso es que no es benceno. ¿Okay? Entonces hay que nombrar con los correspondientes numerales para los dobles enlaces. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recuerden que los grupos funcionales tienen preferencia por sobre los dobles enlaces. Y si tenemos varios sustituyentes, pues vamos a procurar que tengan el menor número posible. Entonces, empezamos la numeración acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? ¿Qué es esto? Pues es un ciclohexano. ¿Okay? Pero tiene dobles enlaces. ¿En dónde está? Pues está en la posición 1 y en la posición 3, este doble enlace. ¿Okay? Pues por eso es ciclohexa 1,3-dieno, ¿okay? Porque son dos dobles enlaces. Ciclohexa 1,3-dieno, y después nombramos la posición de las aminas, que es en la posición 1 y 2. Entonces, ciclohexa 1,3-dieno, 1,2 diamina. ¿Okay? 1,3 ciclohexa dieno, 1,2 amina. ¿Okay? Y acá, pues, recordemos que teníamos esta facilidad de que si el benceno está disustituido, se puede utilizar los prefijos orto, meta, para. ¿Okay? En este caso, vemos que si puede utilizar el prefijo para, porque aquí está 1, 2, 3, 4, posiciones 1, 4, se utiliza el prefijo
para. ¿Ok? Ahora, tengo combinación de dos grupos funcionales, tengo una amina y tengo un ácido carboxílico. Casi siempre, cuando tenemos combinaciones de grupos funcionales y uno de ellos es el ácido carboxílico, los ácidos carboxílicos siempre tendrán preferencia. Entonces, esto será un ácido. ¿Ok? Un ácido. Y entonces el otro grupo funcional será el sustituyente. ¿Sí? Y pues no hay mucha complicación porque recibe el nombre de amino. ¿Sí? Entonces, ¿qué ácido es? Es el ácido para amino benzoico. ¿Sí? Recuerden que si no consideramos aquí el NH2, este es el ácido benzoico. ¿Sí? Pero aquí está el sustituyente amino y está en la posición 4, entonces será para. ¿Sí? Ácido para amino benzoico. ¿Okay? Si hubiera estado acá, sería el ácido metaaminobenzoico, si estuviera acá el ortoaminobenzoico. ¿Okay? Muy bien. Les voy a pasar algún video, creo que un documento, no recuerdo dónde vi, donde está el orden de prioridad de los grupos funcionales en caso de que tuviéramos una gran cantidad en un compuesto, cuál tiene preferencia sobre otro. ¿Okay? No lo muestro aquí para evitar que sea demasiado largo, pero si nos llegamos a encontrar algo así, pues lo puedan consultar fácilmente. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, pues aquí está la actividad correspondiente para darles el nombre de estos compuestos y acá para que ustedes dibujen la estructura. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues parece que con nomenclatura como tal ya terminamos. Al fin después de todos estos videos tal vez un tanto monótonos, tediosos, aburridos, como ustedes lo consideren, pero bueno, espero que quede ahí, haya quedado claro. Recuerden hacer los ejercicios y pues, revisaremos posteriormente las dudas. Y para concluir, por fin con la unidad 2, vamos a ver 3 criterios de estabilidad de los compuestos orgánicos. ¿Sí? Son 3 criterios que podemos identificar fácilmente, unos más fácil que otros, pero nos vamos a dar cuenta en qué momento un grupo, un compuesto orgánico será estable o menos estable. El primer argumento es el de la conjugación. ¿A qué me refiero con la conjugación? Repito, es uno de los criterios para medir la estabilidad. Y si tuviéramos dos isómeros, recuerden, los isómeros los vamos a ver en la unidad 4, ¿sí? Pero si quisiéramos establecer una diferencia entre estos dos isómeros, nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Sí? Que el segundo, si vemos por mera estructura, por simple geometría, el segundo va a ser un poco más estable que el primero. ¿Okay? ¿Y esto a qué se debe? Por cómo está distribuido espacialmente. Si lo quisiéramos ver en forma de modelo molecular, nos daríamos cuenta de que aquí tendríamos el carbono unido a los 3 hidrógenos. ¿Okay? Lo mismo acá, carbono unido a los 3 hidrógenos, y vean lo que ocurrió. Aquí hay un choque, ¿no? Si lo viéramos ahí así de forma tridimensional, aquí habría un choque entre estos hidrógenos. ¿Okay? Y no es tan común que ocurra esto. Que si hay una situación como esta, el compuesto es cada vez menos estable. ¿Sí? Es decir, vamos a tener el llamado impedimento estérico, ¿no? Que vamos a revisar en la siguiente unidad. ¿Sí? Mientras mayor impedimento estérico haya, hay una menor estabilidad de los compuestos. En cambio, si este CH3 está en el otro extremo, pues no hay este impedimento estérico. ¿Sí? Entonces, esto es una situación un poco más estable. Y aparte se ve más simétrico. ¿Sí? Pues, por cuestiones de simetría y espaciamiento, esta será más estable. ¿Sí? Pero bueno, esto es visto desde este punto de referencia. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Sí? Mientras mayor sea la sustitución de un carbono sp2, es decir, aquel que tiene el doble enlace,
va a aumentar la estabilidad del compuesto. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos verificar? Vean aquí las diferentes posibilidades que tengo para un doble enlace. Que esté tetra sustituido, trisustituido, disustituido, ¿sí? Disustituido que estén en posiciones opuestas, o disustituido con posiciones que estén, bueno, del mismo lado, o monosustituido. ¿Sí? Bueno. Aquí recuerden que los hidrógenos prácticamente no los tomamos en cuenta. ¿Sí? Me interesan los demás grupos que estén unidos a estos carbonos. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos aquí? Que vamos a tener, dependiendo la sustitución, en el carbono sp2, ¿sí? Y mientras mayor sustituciones haya, mejor será para el compuesto. ¿Sí? Y este orden se lleva a cabo debido a un fenómeno que se llama hiperconjugación. Es decir, es una interacción estabilizadora entre los orbitales del enlace pi. Recuerden que aquí en un doble enlace tenemos el sigma, que es el de unión, ¿okay? Y los pi que están alrededor. ¿Okay? Entonces es una interacción estabilizadora entre los enlaces pi, carbono, doble enlace carbono, y el orbital sigma del CH. ¿Okay? Pues mientras más interacciones pi, sigma, es decir, sp2, sp3 haya, es decir, más sustituyentes, el compuesto será cada vez más estable. ¿Okay? Vean esta interacción que puede ocurrir en este tipo de compuestos. ¿Okay? Acá tendremos más orbitales sp3, ¿okay? Y acá un orbital sp2. Entonces, y este radical tiene muchos orbitales sp3. ¿Okay? Entonces, se lleva a cabo una interacción estabilizadora en estos dos. Recuerden, los hidrógenos casi no se toman en cuenta, entonces, pues básicamente no contribuyen a esta estabilidad. Acá tenemos dos interacciones de ese tipo, ¿okay? Pero vean que están del mismo lado, entonces se puede producir el impedimento estérico que les mencionaba. Acá están de lados opuestos, entonces más estable que el anterior. Este claramente será todavía más estable por presentar tres interacciones de este tipo, y claramente el tetra sustituido será aún mejor, ¿sí? Será mucho más estable. Vean todas las interacciones sp3, sp2 que existen en la molécula. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, ya para verlo un poco más claro, vamos a comparar el 2-buteno con el 1-buteno. ¿Ok? El 2-buteno es más estable que el 1-buteno porque tenemos más interacciones sp3, sp2. ¿Ok? Que será en este caso el sp3 de este carbono con el sp2 de este, el sp3 de este con el sp2 de este. Tenemos dos interacciones de ese tipo. ¿Y qué pasa con el 1-buteno? Pues solamente hay una interacción sp3-sp2. El otro es entre 2 sp3, pues esto no participa en la estabilidad. Vemos que hay mayores interacciones sp3-sp2 para darle una mayor estabilidad al 2-buteno en relación con el 1-buteno. ¿Okay? Eso es a lo que nos estamos refiriendo con la hiperconjugación. ¿Okay? Entonces, con base en esto, pues ustedes díganme, bueno, vamos a hacer uno, ustedes díganme en cada parejita cuál sería el compuesto más estable. ¿Okay? Vamos a hacer el del anillo. ¿Okay? ¿Qué tenemos aquí? Y qué tenemos aquí. ¿Okay? Bueno, vemos que aquí hay un sp3, ¿okay? sp3, y aquí tenemos un sp2. ¿Okay? Acá tenemos un sp2 y acá tenemos un sp3. ¿Okay? Vamos a ver que acá, si yo me estoy enfocando en este, ¿okay? Este también tiene sp3 y este tiene también sp3. No sé por qué estoy dibujando beta. ¿Sí? Es sp3. Y acá está, también será sp3. Y acá será sp2. ¿Sí? Y acá sp3.
2. Enfocándonos en este carbono, ¿qué interacciones estamos viendo? Estamos viendo interacciones sp3, sp2. ¿Y qué estamos viendo acá? sp3, sp3. ¿Okay? Pues simplemente por ese argumento vamos a decir que este compuesto es más estable. Y aparte, lo podemos ver por las sustituciones. Vemos que acá hay una sustitución y acá hay dos sustituciones. Es decir, es un compuesto que si nos fijamos únicamente en el doble enlace, es un trisustituido, porque tenemos acá una, dos y tres sustituciones. En cambio acá, ¿qué tenemos? Este doble enlace está uno, dos y ya, ¿no? Tenemos un compuesto con el doble enlace bisustituido. Entonces recuerden que mientras más sustituciones tenga el doble enlace, será más estable. Entonces, por eso nos quedamos con este compuesto. ¿Sí? Ustedes díganme qué es lo que ocurre con estos dos. ¿Sí? ¿Cuál de estos dos va a ser un compuesto más estable? ¿Vale? Muy bien. Otro argumento para decir que un compuesto sea estable o no es el de la resonancia. ¿Sí? Ya lo platicamos así muy por encimita cuando vimos la parte de los compuestos aromáticos. Vamos a ver un estudio un poquito más detallado para que nos demos cuenta de esto. ¿Sí? Bueno, recordemos que cuando dibujamos algunas estructuras de Lewis, a veces es necesario trazar un doble enlace. ¿Sí? Pero habrá ocasiones en las que no haya una preferencia sobre cuál átomo se dará su par de electrones para generar este doble enlace. Vimos el ejemplo del ion nitrato, ¿no? Cualquiera de los oxígenos era equivalente, es decir, esas estructuras son resonantes. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este caso, ya pasándolo a un compuesto orgánico, que es el ion acetato. ¿Sí? Aquí no sabemos cuál de estos oxígenos sea el que forme el doble enlace. Entonces, ambas serán estructuras de resonancia. ¿Sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que mientras más, eh, mientras más equivalentes sean las estructuras, pues podemos pensar que hay una mayor estabilidad. ¿Sí? Vamos a ver ahí qué argumentos se ocupan para esto. ¿Sí? Bueno, como vimos, ambas estructuras son correctas y se llaman estructuras de resonancia. ¿Okay? Nada más que la única diferencia entre ellas es dónde se van a localizar los electrones de los orbitales pi y dónde van a estar los de no enlace. ¿Sí? Recuerden, los orbitales pi son estos que se forman por la hibridación sp2 y donde van a estar jugando ahí los electrones. ¿Sí? Y bueno, si nosotros pensamos que se trata de una suma de estructuras, esto da lo que se conoce como el híbrido de resonancia. Es decir, un híbrido de resonancia va a ser algo, voy a regresar, algo como esto, voy a dibujar acá la estructura. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, el híbrido de resonancia lo podemos representar como una línea curvita. ¿Okay? En donde este doble enlace o puede estar acá o puede estar acá. Pues vean que es como una suma de estas dos estructuras, ¿no? Tengo aquí una línea curva, en donde en cualquiera de los dos puede estar el doble enlace. Esto es el híbrido de resonancia. ¿Okay? Y por eso, a veces, el benceno, si se han dado cuenta, el benceno se representa con un círculo en el centro. Porque el doble enlace puede ser así o puede ser así. Vean la posición de los dobles enlaces. ¿Sí? Estas dos son estructuras de resonancia, entonces la suma de estas dos estructuras me da esto. ¿Sí? Este es el híbrido de resonancia. ¿Sí? Muy bien. Y como se los mencioné en el benceno, es muy importante para todos los compuestos aromáticos. El siguiente criterio que veremos será la aromaticidad. Ahorita nos enfocamos con la resonancia. ¿Sí?
Vean, bueno, es precisamente el dibujo que les hice, las dos estructuras de resonancia, y aquí vemos que toda la parte central es donde pueden estar jugando los electrones por la presencia de todos estos orbitales pi. ¿Okay? Por eso es que dibujamos el círculo dentro de la figura. ¿Okay? Muy bien. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta ahí algunas cosillas dentro de ellas. ¿Sí? Pues cómo es cuando va a surgir un híbrido de resonancia. ¿Sí? Bueno, para esto, las estructuras de resonancia individuales, es decir, la que no sabemos cuál de ellas existe, es decir, la que dibujamos al lado de las flechitas, me voy a regresar. ¿Sí? Por ejemplo, esta o esta, de forma individual no existen. Nada más es para que nosotros podamos identificar que hay dobles enlaces. Pero individualmente, estas no existen. Lo que existe es el híbrido, es decir, la suma de las dos formas de resonancia. ¿Okay? Y pues estas estructuras solamente van a diferir en la colocación de los enlaces de los electrones pi de los pares no enlazantes. ¿Okay? Por ejemplo, ahí teníamos el ejemplo del ion acetato. Bueno, vemos aquí que podemos pasar de una estructura a otra viendo, o bueno, nosotros manipulando el movimiento electrónico. Vean aquí, ¿qué pasa si este par de electrones pasa de este lado? ¿Okay? Esa flechita indica el movimiento electrónico. Entonces, si pasa esto, pues para evitar que el carbono viole la regla del octeto, entonces un par de electrones de este segundo doble enlace se tiene que regresar, ¿okay? Para formar la otra estructura de resonancia. ¿Okay? Entonces vean lo que está ocurriendo acá. ¿Okay? Entonces, por movimiento electrónico podemos pasar de una a otra. ¿Okay? Y lo mismo acá con el benceno. ¿Okay? Vean, este pasa para acá y al mismo tiempo este pasa para acá y este pasa para acá, para modificar el orden de los dobles enlaces de como lo teníamos originalmente. Y como esto es un proceso continuo, se está llevando a cabo pues, por todas las moléculas al mismo tiempo, es que se prefiere la notación de la línea continua, ¿no? Por ese circulito. Porque pues el doble enlace puede estar en cualquier momento en cualquiera de los átomos involucrados. Y por eso acá había dibujado una línea curva de este tipo, porque el doble enlace puede estar al mismo tiempo acá que acá. ¿Okay? Esto es el fenómeno de la resonancia. ¿Okay? Bueno, habrá ocasiones en las que las estructuras de resonancia no siempre serán equivalentes, ¿okay? Por lo que la masa estable será aquella que apliquemos algún criterio, por ejemplo el de la hiperconjugación, para decidir nosotros si se trata de una estructura más o menos estable con respecto a la otra. Por ejemplo, tenemos aquí este compuesto, que es una acetilcoenzima A. ¿Sí? ¿Qué pasa si a este compuesto le retiramos por alguna reacción? Digamos aquí se le agrega una base y se le quita este hidrógeno. Pues este par electrónico pasa a formar parte del carbono para que no deje de cumplir con la regla del octeto. Pues vemos que aquí tiene su par de electrones. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es una primer forma de resonancia, ¿ok? En donde tenemos al carbono con una carga negativa. ¿Sí? Pero la otra estructura de resonancia que se puede formar es que aquí este par de electrones libre pase acá este enlace, ¿sí? Para que genere un doble enlace, pero para evitar la violación a la regla del octeto, el otro carbono tiene que retirar del doble enlace su par de electrones libres. ¿Ok? Entonces véanlo, el movimiento electrónico. Este pasa de este lado y para evitar la violación a la regla del octeto, este tiene que moverse hacia acá, generando esta estructura. ¿Okay? Y vean que no son iguales, porque aquí el doble enlace está con el oxígeno y aquí el doble enlace es con el carbonos. Entonces tenemos dos formas de resonancia y ambas siguen la regla del octeto, pero no son equivalentes. Entonces, ¿cuál será mejor? ¿Cuál será válida? Claramente, así como en la figura de abajo, si nosotros hacemos únicamente el movimiento electrónico para que se forme aquí este doble enlace,
generaríamos esto. Pero vemos que se está violando la regla del octeto, porque vean que el carbono tiene 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, esto no se puede. Entonces, si se mueve este para acá, entonces este tendrá que moverse para acá, para que genere aquí el enlace simple, ¿sí? Y siga sin violarse la regla del octeto. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando tenemos dos estructuras de resonancia, pero no son equivalentes, pues nos fijamos en la hiperconjugación para decir cuál es mejor que la otra. ¿Cuál podríamos decir acá? Porque aquí tenemos sp3, sp3. ¿Ok? Y acá tendremos sp2, sp2. Y vemos que aquí los carbonos con el, bueno, al menos este carbono sp2 se encuentra más sustituido que este. Entonces podríamos pensar que esta es una mejor estructura o más estable que la anterior. Claro, no será el único argumento, será una primera aproximación que nosotros podemos hacer para determinar si es más estable o no que la otra. ¿Sí? Pero eso es lo que tendríamos que hacer si tenemos dos estructuras de resonancia que no son equivalentes, es decir, en donde no podemos hacer esa línea continua, como lo hacíamos con el benceno o con el acetato que había dibujado esta curvita. ¿Sí? Aquí no podemos hacer eso porque no son los mismos elementos, ¿sí? Donde está el doble enlace. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con ayuda de esto, con ayuda de la resonancia, pues ustedes aquí dibujen todas las estructuras posibles para estos compuestos. Bueno, vamos a hacer el primerito y ya les dejo el segundo para que lo puedan practicar. Este catión que vemos acá se conoce como el catión alilo y tiene esta primera estructura. Es decir, aquí me están diciendo que yo dibuje dos. Y de las dos, esta ya es uno. Pues nada más me falta dibujar uno. ¿Sí? Ya ustedes, para el anión benzoato, que es esta, ¿sí? Ya tienen una, entonces nada más les falta dibujar tres adicionales. ¿Sí? Entonces vean cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la primera estructura, ¿sí? CH, CH2 con carga positiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? ¿Sí? ¿Qué pasa si uno de estos pares electrónicos pasa de este lado? ¿Sí? Vamos a tener una estructura como esta. CH2, CH con un par electrónico. Y bueno, este va a quedar positivo, ¿ok? Y esto va a quedar negativo. ¿Sí? Y acá vamos a tener otro CH2. Esto es una estructura un tanto inestable, porque vamos a tener ahí dos cargas positivas y una carga negativa en la molécula. ¿Sí? Entonces, esta estructura, y que de hecho ni siquiera es una estructura de resonancia, simplemente es que hubo un primer movimiento electrónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto o se regresa para volver a esta figura o pasa al otro lado. ¿Ok? De este lado. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Este carbono con su carga positiva, CH, doble enlace, CH2. Y ya no hay alguna otra carga presente. ¿Ok? Entonces vemos que esta estructura es equivalente que esta. Entonces vean nada más que se movió aquí. El doble enlace, vean los movimientos electrónicos que hice, pasando por una estructura intermedia que pues, básicamente está más estable. Porque simplemente pude haber hecho esto, ¿no? Que es decir, que este par de electrones pase directamente para acá, ¿okay? Para llegar a esta parte. Y vean que es exactamente lo mismo. Tenemos aquí la carga positiva correspondiente. Nada más es como si fuera el espejo. ¿Sí? Y aquí están las dos estructuras de resonancia para este compuesto. ¿Okay? Ustedes van a hacer lo mismo para este catión. Les doy una ayudita. ¿Sí? Voy a dibujar aquí un poco más explícito el anión, que es el anión benzoato, carbono, oxígeno, y tenemos ahí una carga negativa.
¿Ok? Voy a dibujar la estructura de Lewis completa porque nos va a ayudar. ¿Ok? 5, 6. ¿Ok? Ya, con esto ustedes ya pueden empezar a verificar cuáles son las posibles estructuras que tenemos. ¿Okay? Recuerden, aquí vamos a tener dos momentos, ¿no? Puede haber un movimiento electrónico del mismo anillo, ¿okay? Como en el benceno, como lo vimos anteriormente, ¿okay? O el movimiento electrónico puede provenir aquí de los oxígenos, que este pase para acá y a su vez este pase para acá, etcétera, etcétera. El caso es que vamos a tener 4 posibles estructuras de resonancia y aquí ya está la primera. ¿Okay? Entonces ya ustedes dibujan las 3 restantes. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, el último criterio de estabilidad para los compuestos es la aromaticidad. Ya llevamos la conjugación, ya llevamos la resonancia. ¿Okay? La aromaticidad. ¿A qué se refiere? Bueno, dijimos que los compuestos aromáticos son aquellos que tienen similitudes con el benceno o que tienen este anillo bencénico dentro de la estructura. ¿Eh? Pero muchas veces no será suficiente con simplemente decir esto para saber si un compuesto es aromático o no. Hay una reglita muy, muy útil que se llama la regla de Hückel. ¿Eh? ¿Qué nos dice esta regla? Que el compuesto será aromático si éste se encuentra en un plano. Recuerden que los dobles enlaces le mantienen una rigidez. Y en el caso del benceno, tenemos 3 dobles enlaces que están muy bien repartidos y todos estos mantienen que, o me dicen que, el compuesto está en un mismo plano. ¿Okay? Y bueno, la regla como tal me dice esto, que esto es un plano, un sistema monocíclico de conjugación y no sé qué tanto. Bueno, nada más les muestro ahí la regla, pero aquí de lo que se trata es de esta formulita. ¿Okay? 4n más 2. 4n más 2, ¿qué es? Son los electrones en los orbitales pi, en los enlaces pi. ¿Sí? Y n será un entero, ¿no? A partir de 0. Bueno, entonces si n vale 0, pues tendremos 2 electrones pi. Si n vale 1, serán 6 electrones pi, y así sucesivamente. Entonces solamente aquellas moléculas con 2, 6, 10, 14, 18, etcétera, es decir, a partir de 2 cada 4 electrones, sucesiones de 4, ¿sí? Electrones en los orbitales pi, solamente en esos casos van a ser compuestos aromáticos. ¿Okay? Por ejemplo, es el ciclobutadieno, en donde tenemos 2 dobles enlaces. Recuerden que este doble enlace indica los enlaces pi. Entonces aquí tendríamos 2 dobles enlaces y aquí los que están marcados en rosita, vamos a tener 2, 4 electrones. 4 electrones pi. Entonces, los electrones pi son los que vemos aquí, en este conteo. Y si son 4, vemos que aquí no está el 4, por lo tanto, este no será aromático. A pesar de que vemos que es simétrico, que se parece un poco al benceno y todo eso, no es aromático porque no cumple con la regla de Hückel. ¿Okay? Vamos a ver este otro. Él se llama ciclo octatetraeno, porque vean que tiene 4 dobles enlaces. ¿Okay? Cada doble enlace, bueno, cada enlace marcado con rosa tiene dos electrones, 2, 4, 6, 8. ¿Okay? El 8 no está aquí en nuestra sucesión, por lo tanto, tampoco cumple con la regla de Hückel, aunque veamos que se parezca a un benceno. ¿Sí? Vemos que es bastante simétrico, se ve bastante bien y todo, pero no es aromático. ¿Sí? Y otro argumento para mencionar esto es que vean su geometría. Si vemos en el arreglo espacial, ¿qué dijimos acá? Que tiene que ser plano. ¿Okay? Y esto para nada es plano. ¿Okay? Entonces, no, de entrada, no es aromático por ese argumento. Y aparte, pues no tiene los electrones necesarios para cumplir con la regla de Hückel. ¿Okay? Este sí es plano, pero por electrones no la cumple. ¿Okay? En cambio, pues tenemos a nuestra estrella, que es el benceno, ¿okay? Que tiene 3 dobles enlaces. Tenemos 2, 4, 6.
claramente 6 electrones, sí cumple con la regla de Hückel, por lo tanto, el benceno es un compuesto aromático. Y de hecho, pues este argumento se basó en el benceno. ¿Okay? Por lo tanto, pues es el primer compuesto aromático que nos interesa. ¿Okay? Claro. Y vamos a ver que hay algunos compuestos en los que es más complicado checar si es aromático o no, pero vamos a ver cómo resolvemos esto. ¿Okay? Bueno, entonces nos quedamos con que si tiene esta cantidad de electrones pi, es aromático. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, es posible la existencia de iones aromáticos. Recuerden que los iones tienen pares de electrones allí libres, que no están formando enlaces, que están en exceso. Bueno, si tenemos este caso, es posible un cambio en la hibridación, en este caso, si el par de electrones es de carbono. Puede haber un cambio en la hibridación que pasa de sp3 a sp2. ¿Okay? Y esto agrega electrones en los orbitales pi para favorecer o disminuir la aromaticidad que tengan esos iones. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver aquí estos. ¿Okay? Este primer compuesto, que es el 1,3-ciclopentadieno, ¿okay? 1,3-ciclopentadieno, ¿qué pasa si por alguna reacción química yo le quito aquí un hidrógeno? Y me va a quedar un ion, y me va a quedar de este tipo. ¿Okay? Si lo dejo así, ¿qué ocurre? Tengo aquí 1, 2, 3, 4 electrones pi. Cumple con la regla de Hückel, me voy a regresar. ¿Okay? 4 electrones, no cumple con la regla de Hückel, por lo tanto, no será aromático. ¿Okay? Esto es en el caso de que haya retirado completamente el hidrógeno con todos y sus electrones. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa si yo hago una reacción en donde se ven involucrados radicales libres? Pues voy a tener ahí un electrón presente. ¿Okay? Recuerden que en los iones los electrones libres pasan al cambio de hibridación. ¿Okay? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 con este. ¿Okay? 5 electrones pi. Me regreso a la reglita. Tampoco cumple con la regla de Hückel, tampoco será aromático. En cambio, si yo quito únicamente al hidrógeno, dejando el doble enlace aquí al carbono, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, estos van a formar parte de la hibridación nueva sp2 que tiene este carbono. Enlace pi, entonces vamos a tener 2, 4, 6, 6 electrones pi, y la reglita nos dice que con 6 electrones sí cumple con la regla de Hückel, entonces será un compuesto aromático, más bien un ion aromático. ¿Okay? Entonces vemos que como catión no es aromático, como radical no es aromático, pero como anión sí es aromático. ¿Okay? Vamos a ver un caso similar, pero para este otro compuesto. 1,3,5 cicloheptatrieno. ¿Okay? ¿Qué pasa si quitamos todo el hidrógeno? ¿Qué pasa si quitamos únicamente hidrógeno con un electrón? ¿O qué pasa si quitamos solamente el hidrógeno y dejando los dos electrones? ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Si no hay electrones libres, no hay ninguno que participe en los enlaces pi. Vamos a ver qué otros orbitales pi tenemos. Tenemos aquí 2, 4, 6. Entonces recordemos, 6 electrones pi sí cumple con la regla de Hückel. Es un compuesto aromático. En este caso será un catión aromático. En su forma de radical, es decir, nada más nos quedamos con un electrón que pasa a formar parte de los pi. 2, 4, 6, 7. No cumple con la regla de Hückel, no es aromático. ¿Qué pasa si se queda con los dos electrones para formar el anión? 2, 4, 6, 8. 8 no forma parte de la regla de Hückel, entonces no es un compuesto aromático. Solamente nos quedamos aquí con el catión. Entonces recuerden, la regla de Hückel es 4n más 2. ¿Okay? En donde aquí, si n va desde 0 a 1, etcétera, 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 pues nos quedaremos entonces con 2, 6, 10, 14, 18, etc. Entonces, si siguen esta secuencia,
forman parte de la regla de Hückel, que si no, no lo es. ¿Sí? Muy bien. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a tener 1,3 ciclopentadieno que reacciona aquí con una base. La base únicamente se va a llevar al hidrógeno, ¿okay? Y el par de electrones va a pasar a formar parte aquí del carbono, dejando este compuesto. ¿Okay? Bueno, recordemos que estos pares de electrones libres forman parte de la nueva hibridación sp2, entonces de los orbitales pi, 2, 4, 6, como lo vemos acá, 6 electrones, y aquí lo vemos de forma tridimensional, que es lo que está ocurriendo. Este carbono es este carbono. ¿Sí? Tenemos ahí sus electrones pi, ¿sí? Y en total habrá 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 6 electrones pi, compuesto aromático. ¿Sí? Y vemos hasta aquí su mapa electrónico, se ve bastante estable, ¿no? Muy bien distribuido. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá, el 1,3,5 cicloheptatrieno que reacciona con bromo. ¿Sí? Aquí el bromo se lleva todos los electrones, ¿sí? Dejándolos como una forma de cation. Entonces no hay ningún electrón que se añada aquí al orbital pi. Entonces tenemos 2, 4, 6, 6 electrones, también se convierte en un aromático. Vemos que aquí este carbono queda vacío, ¿no? En su orbital p para generar el enlace pi, pero los demás sí están generando aquí los enlaces correspondientes. 2, 4, 6 también es aromático. ¿Okay? Muy bien, más ejemplos. Bueno, nos podemos encontrar también con los llamados heterociclos. ¿Okay? Es decir, los heterociclos son compuestos que van a tener no solamente átomos de carbono e hidrógeno, sino vamos a tener, lo vimos, ¿no? Cuando vimos los heterecíclicos, ¿no? Que dentro del ciclo entra el átomo de oxígeno. Entonces, si es un átomo distinto de carbono e hidrógeno, entonces será llamado un heterociclo. Puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser azufre, puede ser cualquier otro, ¿sí? Que van a entrar en el anillo. ¿Okay? Y bueno, estos elementos, nitrógeno, azufre, oxígeno, tienen pares de electrones libres. ¿Sí? Si el átomo tiene un par libre de estos compuestos, de estos elementos, estos no contribuyen al comportamiento aromático, es decir, no van a formar parte de los orbitales pi. ¿Okay? En el caso anterior sí, porque era el carbono el que estaba cambiando su hibridación. ¿Okay? Pero en estos casos no. Entonces aquí cuidado, no se vayan a confundir. Si el elemento tiene solamente un par de electrones libres, este no participa en el comportamiento aromático del compuesto. Pero si tiene dos pares, entonces solo uno de ellos puede considerarse. Para ejemplificarlo, para dejarlo más claro, veamos los siguientes ejemplos. ¿Okay? Este compuesto, que es un heterociclo llamado piridina. ¿Sí? ¿Qué vemos? ¿Sí? Que si tomamos el argumento de los aniones del caso anterior, diríamos que este tiene 2, 4, 6, 8 y diríamos que no cumple con la aromaticidad, con la regla de Hückel, entonces no es aromático. Pero ¿qué dijimos acá? Que si el átomo tiene un par libre, este no contribuye al comportamiento aromático. Entonces nos olvidamos de estos electrones y nos fijamos en los que sí están como orbitales pi, enlace pi. 2, 4, 6. 6 electrones, recordemos, la secuencia es 2, 6, 10, 14, 18, 22, etc. ¿Sí? Si cumple con la regla, sí es aromático. Y lo podemos ver aquí en su estructura 3D. ¿Sí? Este par de electrones forma parte del orbital sp2 formado, ¿sí? Pero no forma un enlace pi. ¿Sí? Recuerden que los enlaces pi se forman entre los orbitales p que no sufrieron la hibridación. ¿Sí? Entonces, este no forma parte del enlace pi, pues no contribuye al comportamiento aromático. ¿Sí? Vamos a ver este. Este compuesto se llama pirimidina, ¿sí? En donde hay dos nitrógenos y cada uno con su par de electrones libres. Pero de acuerdo con esto,
cada átomo tiene un par libre. Entonces, estos no van a participar en el comportamiento aromático. Solamente si el mismo átomo tiene dos pares de electrones, solamente uno de ellos participará. Si no, no lo hará. Entonces, ninguno de estos va a participar. ¿Sí? Nos vemos aquí, 2, 4, 6, también cumple con la regla de Hückel, es un compuesto aromático. Y aquí lo podemos ver, estos pares de electrones libres no forman parte del enlace pi. ¿Okay? Muy bien. Espero haya quedado claro. Pueden regresarle, pueden ponerle pausa, pueden ahí analizar cada caso. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, este compuesto que se llama tiofeno, en donde aquí vemos que sí, es un átomo que tiene dos pares de electrones libres. Recordemos que si hay dos pares de electrones libres, uno de ellos no participa, pero el otro sí participa en los orbitales pi, como lo podemos ver aquí en la figura de abajo. Estos que taché acá arriba son estos. Entonces estos no participan en el enlace pi. En cambio los otros dos sí ocupan el espacio del orbital p vacío y, bueno, y me generan aquí el anillo de enlaces pi. Entonces, ¿cuántos electrones van a ser en total? 2, 4, 6. Son 6. Recordemos la secuencia, 2, 6, 10, 14, etc. 6 electrones. Sí cumple con la regla de Hückel, por lo tanto, el tiofeno es aromático. ¿Ok? Entonces, espero haya quedado claro este ejemplo, ¿okay? Para que podamos determinar cuándo un compuesto será o no aromático. ¿Sí? Y claro, si es más aromático, será más estable. ¿Sí? Lo mismo que en el caso anterior de la resonancia, con ayuda de la conjugación podemos determinar cuál estructura de resonancia es más estable. Y por la parte de conjugación, mientras más interacciones sp3, sp2 haya, o lo dicho de otra forma, mientras tenemos un doble enlace y este doble enlace esté cada vez más sustituido, será más estable. Entonces vemos ahí diferentes criterios de estabilidad para los diferentes compuestos orgánicos. ¿Okay? Y aquí vemos que todos estos compuestos van a cumplir con la regla de Hückel. ¿Okay? Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10. Que dijimos era 2, 6, 10, 14, 18, 22, etc. ¿Sí? Son 10 electrones, es aromático. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, también es aromático. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Perfecto. Es aromático. Voy a seguir la secuencia en caso de que me haga falta. 22, 26, 30, 34. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 30. ¿Okay? 30 electrones también es un compuesto aromático. ¿Okay? Entonces vean todo esto que acabamos de revisar para que nosotros nos demos cuenta que no importa qué tan grande sea el compuesto, habrá ocasiones en las que incluso con una gran cantidad de electrones serán aromáticos. Y se da la casualidad de que todos estos compuestos son planos. ¿Okay? Entonces, no importa qué tan grande nosotros lo veamos, estos dobles enlaces me favorecen la rigidez del anillo. ¿Okay? Porque lo mantienen en un mismo plano. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces, pues como actividad les dejo estos dos problemitas. Para este primer caso, hay que dibujar los orbitales, así como los orbitales es como esto, ¿no? Como estos que estoy mostrando acá. Estos. Igual, estos. Para que ustedes expliquen por qué esta molécula, que se llama furano, por qué esta molécula es aromática. ¿Sí? Y pues bueno, adicional, pues digan cuántos electrones pi tiene. ¿Sí? Y acá este otro, ¿no? La tiamina
que es también conocida como vitamina B1, es un heterociclo, bueno, lo que tiene un heterociclo de 5 miembros, aquí me cuánto tiene un heterociclo de 5 miembros que está cargado positivamente y que contiene azufre y nitrógeno, ¿okay? El cual es el llamado el anillo tiazolio, ¿okay? Este es el anillo tiazolio. Entonces hay que explicar por qué se trata de un anillo aromático, ¿okay? Con todos los argumentos que vimos en esta última parte, ¿okay? Bueno, ¿okay? Pues con esto, por fin, concluimos con la unidad número 2, en donde estuvimos revisando la nomenclatura de todos o la gran mayoría de los compuestos orgánicos y también, pues, algunos argumentos para decir cuándo o no un compuesto orgánico será más o menos estable. ¿Okay? Les recuerden estar practicando, porque pues vean que toda esta información se ha ido acumulando desde el repaso, ¿no? que hicimos ya hace un tiempo hasta esto que estamos viendo, y bueno, y todavía parte del primer examen incluirá la siguiente unidad, ¿no? Que es cuestiones de reactividad de los compuestos orgánicos. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces nos estaremos viendo pronto. Entonces recuerden ir generando todas sus dudas para cuando sea el momento de que sea la sesión correspondiente. ¿Vale? Entonces lo dejamos hasta aquí y pues nos vemos en clase. ¿Vale? Bye.